lean. Eh, Ahora vamos a ver el tema eh, sobre los elementos que constituyen al ser humano. ¿Ya? Eso está más o menos en ese libro, la página 50, ¿no? Es la lección 5 de esa página. Pero vamos a ver algunos elementos que acá he puesto en las diapositivas. Y vamos a empezar. A ver, voy a ponerlo acá a compartir. Ahí pueden ver. Y hay una pregunta que debe acompañarnos, es ¿por qué creó Dios al hombre? ¿No? ¿Por qué creó Dios al hombre? Hay otra pregunta, ¿necesita Dios de nosotros? ¿Dios necesita de nosotros? No puede estar solo, necesita una compañía. Bueno, porque nosotros no podemos estar como solos, ¿no? Necesitamos siempre. Entonces, ¿necesita Dios de nosotros? ¿Por qué creó Dios al hombre? Hay tres preguntas que nos podría ayudar. ¿Qué motivó a Dios a crear al hombre? ¿Tuvo algún motivo de crearlo? ¿Tenía Dios necesidad de compañía? ¿Tenía Dios necesidad de adoración? ¿No? Yo creo que nosotros sabemos que a Dios se le adora y es una forma de la expresión, a Dios se le adora, ¿no? ¿Tenía Dios esa necesidad de ser adorado? Entonces, en antropología, que es la doctrina del hombre, en la Biblia, antropología bíblica, tenemos que decir, antropología bíblica, porque hay una antropología que analiza al hombre desde el punto de vista filosófico, humano, ¿no? Entonces, la palabra viene del griego antropos, y antropos significa hombre, ¿no? No es muy complicado, es fácil. Eh, en dos diccionarios podemos ver que el estudio científico del origen, comportamiento y desarrollo físico, social y cultural de los seres humanos, ¿no? Y es el estudio de la realidad humana. A ver, voy a poner esto. Estudio de la realidad humana, ciencia que trata los aspectos biológicos y sociales del hombre. Entonces, ¿por qué creó Dios al hombre? Hay una definición de la antropología, el estudio del propósito y naturaleza de la humanidad, tanto en su estado anterior como posterior a la caída. Esa es una definición bíblica, ¿no? Antes y después. Al hombre no podemos estudiarlo solamente lo que es ahorita, caído. Dos, que si no entendemos que el hombre ha tenido una caída como creación, no vamos a entender nada, ¿no? Por eso que algunos lo ven desde ese punto de vista y desde el punto de vista como Dios, que es el creador, nos ha creado, podemos entender que el hombre ha caído. Si no tuviéramos esa revelación especial de Dios, no podremos entender la base, ¿no? Entonces, la idea es eso, en su estado anterior y cómo es ahora posterior a la caída. ¿Por qué estudiar doctrina de la humanidad? ¿Qué es la doctrina del hombre, no? Hay varias razones. Primero, porque afecta significativamente todas las demás doctrinas de la teología. Esto lo venía diciendo en la primera parte. Algunos dirán, pastor, pero ¿para qué habla de Abraham, de la fe? ¿Qué tiene que ver eso con el curso que llevamos? Tiene que ver mucho. Y uno de los problemas que tenemos es relacionar todo lo que vamos aprendiendo de Dios y lo tenemos como separado, ¿no? Por carpetas. No. Es todo un tema y toda la enseñanza de la palabra de Dios tiene que funcionar de tal forma que pueda servirnos para poder vivir y entender la voluntad de Dios. Entonces, si nosotros no entendemos eso, entonces, ¿por qué estudiar la doctrina del hombre? Porque va a afectar significativamente las demás doctrinas de la teología. Si no entendemos bien que el hombre, después de la caída, tiene una depravación total, no hay quien busque a Dios, no vamos a entender esos textos. Entonces, ¿va a afectar las otras doctrinas? Sí. Por ejemplo, si yo no entiendo eh, cómo he sido creado a imagen de Dios y cómo es que esa imagen de Dios la he perdido, algunos enseñan que sí se ha perdido. No se ha perdido. Ha sido distorsionada, ha sido afectada, pero ha sido afectada profundamente. No lo podemos quitar. Y por eso que tenemos que vivir en ese tema de la santificación progresiva, ¿no? Viviendo moralmente
cambiar eso, tomar decisiones y obedecer a la palabra de Dios. Y aún obedeciendo a veces tenemos dificultades. ¿Y eso cuándo se va a terminar? Cuando venga Jesús por segunda vez, en el tiempo de la resurrección, porque también el hombre va a resucitar. Una de las preguntas que nosotros nos hacemos cuando, ¿qué cosa resucita? ¿Quién resucita? ¿Sí? ¿Se entiende la idea de la resurrección? Porque si no, todos creemos, a ver, vamos a hacer una pequeña pare acá. ¿Todos entienden la enseñanza de la resurrección? Sol, a ver, te pregunto, ¿sí? ¿Se entiende el tema de la resurrección? Sí, pastor. ¿No? Se entiende el tema de la enseñanza bíblica de la resurrección. La Claro, Biblia por dice, lo sin que, resurrección, nuestra fe es en vano, ¿correcto? Y claro, venimos hablando de la fe de Abraham. ¿Cómo la integramos? O sea, en algún momento creemos en la resurrección, ¿sí o no? claro, Jesús pastor, es el porque primero de la resurrección. Eso sí creemos, ¿no? Mi pregunta es, cuando resucitemos, ¿qué va a resucitar? Sí, nosotros, ya, muy bien, pero ¿cómo? O sea, ¿va a resucitar el cuerpo? ¿Va a resucitar el cuerpo, el alma? Cuando morimos, ¿qué muere? ¿El cuerpo y el alma? Y ya, nuestro algunos cuerpo entendemos un físico poquito, cuando morimos. ya, muere el cuerpo físico, el alma, hay una separación, vuelve a Dios, ¿y el espíritu a dónde va? Entonces son preguntas que tenemos que hacernos, porque si decimos que el hombre es tres, o sea, en Tesalonicenses sale, y ahora vamos a explicar, el cuerpo es cuerpo, alma y espíritu. Entonces somos tres partes. Pregunta, cuando morimos, muere el cuerpo, el alma se separa, va al Señor, digamos, y el espíritu, hay una explicación bíblica para eso. Ahí vamos a observar. Entonces, en la resurrección, cuando resucitemos, ¿sí? ¿Qué va a resucitar? Era mi pregunta. Porque eso tiene que ver con el hombre. Porque el que va a resucitar es el hombre. El Señor nos va a hacer resucitar. Tiene un poder, el poder de la resurrección. Lo que obró en Cristo y lo resucitó, ese mismo poder va a obrar en nosotros. El Señor, ¿qué cosa salva? El cuerpo, el alma. El texto bíblico dice, ¿qué cosa vas a entregar cuando venga el dueño de tu alma? ¿Qué vas a entregar por tu alma? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué cosa es lo que el Señor salva? El cuerpo, el alma, el espíritu lo salva. Entonces, a veces tenemos esas cosas y tenemos que saber, ¿no? ¿Qué va a resucitar? Para no dejarlos en tinieblas hasta el final. O sea, lo que va a resucitar es el cuerpo, porque el cuerpo ha muerto. Lo que muere es el cuerpo. Jesús cuando murió en la cruz era un hombre que había muerto. O sea, ha muerto, pero él venció la muerte, ¿correcto? Después vamos a hablar de eso en Cristología. Ojalá Dios quiera, no. Aunque creo que le han entregado Cristología a otro profesor, pero bueno, vamos a ver, ya de ahí pueden entender un poquito más ahí. Pero cuando Cristo murió en la cruz, ¿qué murió? Si es Dios, 100% Dios, 100% hombre, Dios no puede morir, pero murió, ¿o no? ¿Sí? Por favor, ahí digan sí o no, no, pues no sé si. ¿Quién murió en la cruz? ¿Murió? Ya. La Pero su ¿quién murió carne. si es Dios? Y Dios siempre va a existir. Claro, pastor, por eso hay que entender que en la persona de Jesucristo, ¿no? Tenemos su naturaleza humana y su naturaleza divina, ¿no? ¿Ya? Y ahí hay que entender eso, como usted lo explica, que ¿quién murió en la cruz? Claro, murió su naturaleza humana, es así. Ahora la pregunta es, eso es en Cristología, después vamos a tratar,
Pero si decimos que murió su naturaleza, entonces la naturaleza era separada de la naturaleza No, de ninguna manera, divina. de ninguna manera. O sea, Cristo cuando se encarnó, Claro, tomó forma de hombre, o sea, tomó un exactamente. cuerpo sin pecado, y por nosotros se hizo pecado. Era necesario que tenga el cuerpo para poder cargar en ese cuerpo el Exacto. pecado y morir en la Mm, cruz. Ya. A la hora que muere, pero sí, era 100% hombre y 100% Dios. O sea, ojo, esto yo les voy dando un adelanto. Las naturalezas nunca se separaron, así es. porque es una sola persona con dos naturalezas, humana y divina. Eso es un misterio, pero lo que las escrituras dice, entonces, ¿cómo podemos resolver eso teológicamente? ¿Quién murió en la cruz? La persona de Cristo. Mm, No murió el Padre, no murió el Espíritu Santo. Murió la segunda persona de la Trinidad. Pero esa segunda, la persona de la Trinidad es eterna, siempre ha existido y no va a dejar de existir. Entonces, cuando decimos quién murió, murió la persona de Cristo, no la separamos. ¿Quién resucitó? La persona de Cristo. mm. En este momento, una pregunta para que ustedes vayan pensando. ¿Dónde está la segunda persona de la Trinidad? A la Jesucristo, diestra, ¿dónde está? la diestra del Padre, Pero En la la dice diestra el del padre. Padre. ¿Y qué está haciendo? intercediendo, dice, por nosotros. Intercediendo por Intercediendo por nosotros, nosotros. está haciendo morada para nosotros. Pregunta, entonces, ¿por qué decimos que Jesucristo, recibe a Jesucristo en tu corazón? Por medio del Espíritu Santo. Ya, ya, correcto. O sea, el Espíritu, la tercera persona de la Trinidad, va a venir a morar. No, Es el otro consolador, exacto. ¿sí? En Juan dice el otro consolador. Va a venir, ¿no? Y esa palabra es interesante porque el que va a venir, dice, va a ser casi similar a lo que hace, pero es la tercera persona de la Trinidad, no es Jesucristo. O sea, yo te digo, en tu interior, ¿qué cosa hay? ¿Está metido Jesús? No, No. el Espíritu Santo. ¿Qué cosa está? El El Espíritu Espíritu Santo. Santo, ¿sí? Que es Entonces, Jesús. claro, cuando decimos has recibido a Jesús en tu corazón, es un tema, asunto de fe, Así es. porque Jesús, la segunda persona de la Trinidad, eh, si bien es cierto que el Espíritu Santo está y es el mismo Dios, no es otro, es uno, es un misterio. Eso hay que mantener la atención en eso. Ahora, ¿qué pasa? Que Jesús está en el cielo. Algunos dicen, no, es que Él es omnipotente, puede estar en el cielo y puede estar también en tu corazón. Esa no es la respuesta. O sea, entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? ¿Se está estorbando? No, es el mismo Dios, pero Espíritu, el Espíritu Santo. Y Cristo está en el cielo. Pregunta, ¿qué es lo que nos interesa? ¿Cómo está en el cielo? ¿Es espíritu o está con cuerpo? Jesús está con su cuerpo porque encontramos en la palabra que así como lo habéis visto ir, dice, Ya, muy bien, mismo dice, vendrá. va a volver. O sea, Exacto. está en el cielo, pero no es el mismo cuerpo, sino el cuerpo Claro. glorificado. Ese cuerpo nosotros vamos a tener. Ujú. Eso se llama glorificación, cuerpo glorificado. ¿En qué momento el hombre, así con toda nuestra naturaleza y toda la depravación y todo, dice que vamos a ser conformados a la imagen de Jesucristo? ¿Sí? Vamos a ser conformados a la imagen de Jesucristo. O sea, ¿en qué momento? A la hora que venga el Señor por segunda vez y resucitemos. Los que están muertos, los cuerpos van a resucitar. ¿Quién ha muerto? El cuerpo. O sea, el cuerpo se ha separado de qué cosa? Pregunta. El hombre cuando muere, el cuerpo muere, ¿y qué cosa se separa? El alma. Espíritu. ¿Y el espíritu? ¿A dónde se va? Pastor, a ¿O, muchos o se queda tenemos, penando por ahí?
Pastor, yo tengo en mi posesión de la dicotomía para no caer mucho en el tripartito, ¿ya? Sí, Entonces, pero no, justamente ¿ya? Ahí, para así no, es, pero yo entiendo, yo me inclino a a la dicotomía para poder entenderlo un dicotomía. poco Sí. mejor. Es nuestra postura, ¿no? Es nuestra postura como, no porque la iglesia presbiteriana cree en eso, es reformada, sino que ahora lo vamos a explicar, ¿sí? ¿Por qué? Y ahora vamos a explicar. Por eso que estoy yendo ahí, ¿no? Un poquito poniéndoles todo la situación para que después sea más fácil nuestro entendimiento a la hora de explicarlo. Muy bien, entonces la persona de Cristo, cuando venga por segunda vez, cuando venga Cristo por segunda vez, la segunda venida, ¿no? ¿Cómo va a venir? ¿Cómo subió? ¿Cómo subió? Como dijo el hermano Javier, va a venir con cuerpo glorificado, ¿no? Y ahí va a ser la resurrección, ¿no? En algún momento, si Dios permite, también nos encontraremos en escatología, que es doctrina de los últimos tiempos, también yo he dictado. Y nos vamos a encontrar que cómo vamos a recibir al Señor, ¿no? Ahí la postura, etcétera. Bueno, rapto va a haber, de todas maneras. Segunda venida, va a haber segunda venida. Va a haber tribulación, va a haber tribulación. El orden de las cosas, ahí lo vamos a conversar si Dios permite poder tener ese curso. Pero la pregunta es que cuando venga el Señor Jesucristo va a resucitar ¿quiénes? Según la Biblia, El orden. Hay un ¿quiénes orden. van a resucitar? Los ¿No? muertos en Cristo Los primeramente. muertos en Cristo. Los muertos en Cristo y los que han muerto sin Cristo. Luego, después, al final. Después del milenio. Bueno, vamos a ver tema de milenio, después lo acomodamos, No, no, no. pero van a resucitar todos y todos van a comparecer en el tribunal de Cristo. Ahí vamos a comparecer, o sea, no es que no, moriste sin Cristo, ya no importa, te quedaste por ahí, no, vamos a ir al tribunal de Cristo. Entonces, va a haber una resurrección, o sea, todos van a reponerse con el cuerpo, ¿no? Interesante. Entonces, esa enseñanza tiene que ver con nosotros, o sea, cuando resistemos, por eso que algunos no quieren que los cremen, ¿no? Crematorio, no quieren que los cremen porque de repente van a resucitar y les va a faltar una parte del cuerpo si no la encuentran. No es así. Después vamos a explicar un poquito el tema, si alcanza el tiempo, el tema de la resurrección, porque tiene que ver con el hombre, ¿no? Son cosas. Sí, Julio. Pastor, sobre ese tema, somos cuerpo, alma y espíritu. Bueno, existe una ley natural. eh, una de las características de la ley de la materia es que la materia no desaparece si no se transforma. Y Ya, que, bueno, el planeta Tierra a través de toda su historia, de todo su tiempo, es materia. Y bueno, la ciencia conceptualiza eso también, ¿no? Como que nosotros, como cuerpo, somos materia. De alguna manera entrando en eso de que Adán, del polvo eres y al polvo regresarás, ¿no? Algo así. Ahora, la pregunta es, quitar a la Tierra por lo menos un mínimo de porcentaje de lo que ha sido a través de la historia toda la masa de población que ha existido. eh, o en todo caso, ¿cómo se explica? ¿Cómo se le explica a una persona que te plantea ese concepto en que la masa o en que la materia no desaparece, no se extingue? En la materia solo se transforma. De transforma. alguna manera siempre está en regeneración, ¿no? Claro, Siempre se está regenerando. sí, Dialéctica, ¿no? De alguna manera, dialéctica es eso. Entonces, sí, ¿cómo explicamos? O sea, para poder entender. ya. Bueno, lo primero que me viene a la mente es entender el tema de la transformación de la materia. Por ejemplo, una vaca está comiendo en un pasto, el pasto bonito, alfalfa, todo sus florecitas. ¿Qué hace la vaca? Se come la alfalfa o la hierba verde bonita, se lo come y a la hora que se lo come, eso se va a transformar en alimento para él, ¿no? Su bolo alimenticio, conoce. Y después se sigue transformando eso y al final regresa a la tierra nuevamente, pero transformado y ya saben en qué, ¿no? Entonces sí, Bueno, o sea, es real. En la práctica vemos eso, ¿no? El tema de que la materia se transforma.
Entonces ahí aparece las enseñanzas, por ejemplo, que por el panteísmo, ¿no? Que habla que en donde todo es Dios, ¿no? Todo es Dios. Todo es Dios. Aparecen diferentes filosofías acerca de eso. Pero, sin embargo, cuando vamos a las escrituras, y es necesario, como habíamos dicho, el tema de la fe para creer en la siguiente pregunta, ¿no? O sea, ¿Dios creó o no creó? Sí creó, ¿no? Ahora, ¿de dónde creó? Bueno, esa es la materia prima de Dios. Ahora, ¿el hombre qué hace? ¿El hombre qué hace? ¿Puede crear algo nuevo? No crea, pero puede procrear, que es justamente el mandato. Bueno, Adán y Eva, vayan y multiplíquense. ¿Y ellos qué están haciendo? ¿Están creando nuevamente? No, están procreando. O sea, Dios les dio la facultad sexual, hombre y mujer, les dio también como un don el tema de la fertilidad, ¿no? Para poder engendrar hijos, ¿no? Reproducirse. Y ya conocemos la historia, o sea, todo viene ahí. Entonces, de ahí empezamos a decir, bueno, ¿y cómo es ya? El cuerpo entendemos que es el contacto, ya ustedes saben, ¿no? Cómo funciona. Y el alma, Pastor, perdón, sí, en Eclesiastés 12:17 dice, entonces volverá el polvo de la tierra como lo era, y el espíritu volverá a Dios que lo dio. ya, sí. O sea, Bueno, justamente viene a raíz de sí, eso, ¿no, pastor? Porque dice, nosotros, los que estamos, los muertos en Cristo resucitarán primero. Ok. En todo caso, si se entiende cuerpo, alma y espíritu, luego nosotros los que hayamos quedado seremos arrebatados. Entonces, algo de lo que es materia está separándose de la tierra. Se sí, está de alguna manera produciendo un desequilibrio porcentual. sí, Ahora, si a través de los siglos hemos sido, digamos, hemos sido procreados desde un inicio y obviamente hemos ido a la tumba, se ha descompuesto el cuerpo, se ha vuelto una sustancia, entonces claro, se ha adherido nuevamente a la materia. Entonces, lo que la dialéctica explica es que en realidad toda la materia es un círculo, en realidad, ¿no? Es algo así como que decía Heráclito, ¿no? Eh, Uno no se puede bañar dos veces en un mismo, se baña sí en el río, pero no se puede bañar con el agua dos veces a la misma vez, ¿no? Porque el agua corre y el río sigue siendo el mismo, pero el agua está corriendo. Entonces, es un círculo así, ¿no? Eso es lo que explica la dialéctica, es un círculo. Entonces, eh, se cumple se cumple el tiempo de Tesalonicenses. Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que hayamos creído seremos arrebatados juntamente con Él. ¿Cómo se explica el tema de ese desequilibrio de la materia en la Tierra? Ese era básicamente, ¿no? La pregunta. ya. El punto es el siguiente, ¿no? O sea, el cuerpo va a ser transformado, cita el otro texto que del polvo viniste, pero da referencia de la creación, ¿no? El polvo, Dios formó del polvo al hombre. Entonces, son figuras que se están utilizando para explicar que Dios es el creador. Ahora, con respecto al tema de, por ejemplo, el agua, ¿no? El agua se puede vaporizar, ¿no? Por el tema del calentamiento, el vapor sube. Eh, Podemos ver, por ejemplo, en Hawái, en la isla de Hawái, que el volcán, ese volcán está activo, ¿no? Y siempre tiene contacto con el agua. Choca con el agua y ahí se ve notoriamente cómo va saliendo ese vapor y sabemos llega al cielo y llega un momento que nuevamente lo regresa como lluvia y empieza a funcionar el tema de los ríos, etcétera, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿esa dialéctica aplica al hombre? Entonces, desde un punto de vista humano, bueno, se debería aplicar, pero muy bien, muere el hombre y ¿qué más? Es la pregunta, o sea, ¿se vuelve a transformar en otra cosa de forma natural? Pues la Dice dialéctica Marina lo que Beckman. propone es eso, ¿no? Pero la Biblia dice otra cosa. O sea, el cuerpo sí ha muerto, ya no tiene vida. Ahora, el alma es otra parte que no es material. El alma no es material. Vamos diciendo un poco.
la palabra alma y espíritu son dos palabras intercambiables. Ujú. Cuando se refiere a alma, espíritu, se está refiriendo a la parte inmaterial Así es. del hombre. Y la parte material es el cuerpo. Eso es lo que vamos a conocer que es, eso se llama dicotomía. Y vamos a ver la otra postura de dicotomía. Estemos de acuerdo o no, el hecho es que hay un dualismo en el hombre. Ahí está constituida de dos partes, ¿no? Primero, hay una parte material. ¿Cuál es la parte material? El cuerpo. Es el que va a morir. Ahora, ese cuerpo que va a morir se va a descomponer. Ahora, la pregunta es, ¿ese cuerpo se va a transformar en otra cosa? Sí, pero ¿quién va a intervenir para la transformación? El poder de la resurrección, no la naturaleza. Me dejo entender. O sea, de alguien que ha muerto, ¿de qué puede servir? De abono para la tierra, ya se transformó, ¿sí? Del concepto dialéctico. Va a servir de abono a la tierra, ¿no? Aunque algunos que mueran, pucha, que tanto daño han hecho que en vez de ser abono van a intoxicar, ¿no? Una broma. Pero la pregunta Pastor, es, según la Biblia, ¿no, Julio? Según la Biblia, el cuerpo de alguien que ha muerto va a ser transformado, sí, pero no de la forma como lo explica la dialéctica, porque en la dialéctica tiene que ser transformado en otra forma, que en otra cosa, no, va a ser transformado como un cuerpo que vamos a poder verlo. O sea, ¿quién es el primero de la resurrección? Mira, ¿dónde nos hemos metido hasta la resurrección? Nos hemos ido. El cuerpo de resurrección, ¿qué pasaba con Jesús? Es el primero de la resurrección. Claro, claro, exacto. ¿Lo podían reconocer? Ah, amén, Sí. lo reconocía. Cuando se le presentó ¿cómo se llama? Tomás, A Tomás, si no toco, y él tocó. ¿Qué tocó? carne, Los- cuerpo. Las heridas, pero ya las heridas ya no sangraban. Eso hay que entender también, ¿no? Son detalles, ¿no? No metió la sangre, chao, dijo Jesús, cuidado que está abierto, ¿no te das cuenta? No, o sea, eso ya era una marca, ya no sangraba, ¿no? Pues imagínate que estaba sangrando, necesitaba pues una coserle la mano, no lo sé, ¿no? Eso habla de un cuerpo glorificado. De que ha habido una transformación, Julio, es evidente, ¿no? Ahora, no desde el punto de vista de la dialéctica, pues, ¿no? Que propone que va a ser cambiado para otra cosa. Acá es diferente, va a ser un cuerpo como el de Jesús, que lo vamos a poder reconocer, ¿no? Es un cuerpo eterno. Y hay otra cosa que es importante en ese cuerpo, que va a reflejar, en el caso de nosotros, va a reflejar la imagen que se perdió en Adán. El segundo Adán, que es el primero de la resurrección, y ahí nosotros vamos a tener ese cuerpo glorificado. Porque sin ese cuerpo glorificado no vamos a poder estar en la presencia de Dios. O sea, es un cuerpo que ya no va a estar contaminado por el pecado. Ahora, ¿cómo se da todo eso, Julio? Pastor, A yo quería, ver, sí, a Julio nomás, para preguntarle y de ahí, Javier, ¿cómo piensas? bueno, puede ser tal vez, pastor, lo que yo considero es que partimos de, bueno, yo partiría desde un principio, ¿no? Desde el principio en que es cierto, la transformación es un misterio en realidad, Sí, porque es un misterio en realidad eso también para nosotros, pero partiría desde del punto en que en principio nosotros somos espíritu. Eso es lo que menciona la escritura, o sea, en realidad nuestra naturaleza es que somos espíritu. De eso es lo que hemos nacido. Es cierto, hemos nacido de la carne, pero hemos nacido del espíritu. Entonces, entonces, el hecho de estar, dice la escritura que cuando el polvo vuelve a la tierra, el alma, el espíritu dice que regresa a quien lo creó, ¿no? Entonces, si nosotros, si en nuestra naturaleza hemos nacido del espíritu, justamente por esa naturaleza de haber nacido, es que de alguna manera tendríamos la facultad de poder ser transformados
y obviamente tener un cuerpo glorificado, ¿no? Que es lo que menciona la Escritura, y Sí. poder, y poder partir con el Señor. Entonces, ahora, es cierto, lo de la naturaleza, lo de la materia en sí, tal vez sea un misterio, ¿no? Que es un poco extraño. Eso tendría que ver con el poder de Dios o con la soberanía de Dios en todo caso. Sí, definitivamente la transformación de ese cuerpo que ya está ya malogrado, descompuesto, los que han muerto hace muchos años ya solamente es polvo, al polvo ha vuelto. A ver, Javier, y de ahí hay un detalle en lo que has dicho, Julio, que necesito aclarar para no pasar al otro punto, ¿ya? A ver, Javier. Sí, pastor, solamente yo quería decir de que revisemos 1 Corintios 15, y ahí Pablo le Sí, explica todo ello, pero vamos a así entender es. bien claro que un cuerpo glorificado ya no está sujeto a la gravedad ni al espacio. Es un cuerpo, ya no está sujeto a la materia, vamos a decir, porque Así es. cuando Jesús resucita, en la playa los visita, le prepara su desayuno, pueden disgustar los alimentos, camino de Maús, le saluda, ¿no? Come, ¿no? Y luego un diálogo, incluso con Tomás, y todo lo demás dice, y luego asciende, ¿no? Entonces, para afirmar, hermanos, que el dialéctico nada tiene que ver con lo espiritual. Tenemos que hacer un deslinde ahí porque se está hablando de algo material ahí. Entonces pueden argumentar todo, pero van a quedar en lo material. Nosotros estamos refiriéndonos a un cuerpo glorificado, a un cuerpo resucitado, a un cuerpo ya no está sujeto a la gravedad ni al espacio. Entonces, si Así es. ponemos en peso, no, la materia no se destruye, solo se transforma. No encajamos Claro. en ese bloque. Hay una observación definitivamente en ese pensamiento, pero ahora vamos a un punto que antes mencionó Julio. Gracias, gracias Javier. Mencionó Julio. O sea, la parte, el hombre es espíritu, ¿no? ¿Por qué? Porque nos vamos a el que no nace de agua y de espíritu, no puede ver en los cielos. Mi pregunta es, o sea, el punto es el siguiente, o sea, el cuerpo es el mismo, Nicodemo es el mismo. Y le dice que a Nicodemo tiene que nacer. Y Nicodemo le dice, yo debo nacer, o sea, nuevamente nacer el cuerpo. No, no, le dice Jesús. O sea, ya entendiendo un poquito más la revelación. Tú no necesitas nacer de cuerpo con eso te vas a ir. ¿Qué cosa era lo que necesitaba nacer de nuevo? No era el cuerpo, Julio. Todos estábamos interviniendo, ¿ya? ¿Qué necesitaba nacer de nuevo? Bueno, era el espíritu, pues, porque estábamos muertos en Pero ¿qué nuestros delitos. espíritu tenía? ¿Qué espíritu tenía Nicodemo? Ahora, lo vamos a entender si entendemos que Nicodemo era cuerpo y alma, y su alma necesitaba salvación. Su alma necesita salvación. Pero el cuerpo y el alma del que es salvado, o sea, muere el cuerpo, pero el alma está en Cristo, sigue vivo. En la resurrección se va a juntar nuevamente. Ha habido una separación. Entonces la pregunta es, ¿quién es el que duerme? Los que duermen. ¿A qué se refiere? ¿Al alma o al cuerpo? Al cuerpo. La pregunta es, ¿el alma dónde está? Eso es lo que se conoce como el estado intermedio. Ahí vamos a explicar un poquito, pero no quiero confundirlo de arranque, ¿ya? Sino vamos a explicar un poquito la constitución del hombre, de qué está constituido. Entonces hay un lugar intermedio donde está el alma, que está esperando, ¿qué cosa? La resurrección. La resurrección. Pero no es que el alma está durmiendo. Cuando la referencia de dormir es de los que han el cuerpo. Por eso estamos esperando la resurrección. Cuando venga Jesús por segunda vez, se va a dar inmediatamente el juicio. Bueno, los acontecimientos lo vamos a ver después, pero va a haber. Entonces, la pregunta es, o sea, ¿qué cosa es lo que se convierte, necesita el alma? ¿Qué cosa es lo que Jesús dijo? ¿Qué vas a dar cuando vengan a reclamar tu alma? ¿Se acuerdan?
¿Se acuerdan ese texto? ¿Qué van a dar? Dinero, van a dar las cosas que tienen. ¿Qué van a entregar por la salvación de su alma? Entonces, lo que salvamos, y siempre lo decimos, vamos a salvar el alma. Señor, danos pasión para salvar almas para Cristo. Esa es nuestra función. Y eso es lo que le dijo Jesús a Nicodemo. O sea, tú para ver el reino de los cielos vas a morir, Nicodemo. O sea, tu cuerpo va a morir de viejito, de enfermo, lo que sea, vas a morir. Pero ¿y tu alma necesita nacer de agua y de espíritu. ¿Qué va a salvar el Señor? ¿El alma y el cuerpo lo va a botar? No, eso se llama helenismo, pensamiento griego, filosófico. ¿Qué piensa el pensamiento helénico? Que el cuerpo es prisión del alma. Cuando muere, el alma es liberada. Entonces ahí viene una serie de perversiones de los griegos, porque el ser humano está, acuérdate, Julio, acuérdense, hermanos, ¿cuál es la condición del hombre? Después de la caída, según el calvinismo, está depravado totalmente. ¿Me dejo entender? Entonces yo me bajo en el está depravado totalmente. Entonces, ¿qué significa? Que el pensamiento griego helénico dice que el cuerpo es la prisión del alma, o sea, el cuerpo es malo. Hermanos, según la Biblia, el cuerpo no es malo. ¿Por qué? Porque el Señor en la resurrección va a devolver el cuerpo y lo va a cambiar como estuvo antes de la caída. O sea, si bien es cierto, hay una separación, pero es un mismo, o sea, nos va a salvar con cuerpo y alma. Ahora, una vez más digo, cuando la Biblia habla de alma y espíritu de la persona, se refiere a lo mismo, es intercambiable. Y después lo vamos a demostrar con algunos textos, ¿sí? Para poder estudiar. Entonces, ya nos fuimos hasta la resurrección. ¿Se han dado cuenta que estamos viendo un poquito desde la creación y el día final y cómo podemos entender un poquito más lo que pasa a través de esto? ¿Sí? Hasta ahí se comprende, sino para de una vez empezar a pasar las diapositivas y ir conversando poco a poco. ¿Sí? ¿Sí? ¿Avanzamos? Disculpe, solo me Sí. quedó una duda, porque había mencionado de que todos íbamos a aparecer bajo el tribunal de Cristo y el juicio del trono blanco. A ver, vuélveme a repetir porque estaba leyendo algo en el chat, pero ya se me cortó. Sí. Sí, Bueno, es que yo había escuchado de sí, que pregunta. todos vamos a aparecer, bueno, vamos a rendir cuentas en el tribunal de Comparecer. Cristo. Ajá. Sí, todos. Pero los que no Sí, tienen, los que no recibieron a Jesús no también van al juicio del van a trono estar en el blanco. juicio. Van a estar en el juicio. Entonces son dos juicios, el juicio del tribunal de Cristo y el juicio del tribunal del trono blanco, ¿verdad? Para los que mueren sin Cristo. Sí, son detalles de los acontecimientos finales, eso es escatología, pero sí, o sea, todos van a comparecer ante el tribunal, todos. Los que están en Cristo también, o sea, Mateo capítulo 25 habla del juicio, ¿no? Y va a haber ovejas y cabras, ¿no? Corderos y cabras, ¿no? Ovejitas y cabras, ¿no? ¿Y las cabras a dónde le va a decir? ¿Que a dónde se van a ir? Al infierno. ¿Y quiénes son las cabras? ¿Quiénes son las cabras? Los que no se dieron, y tiene que ver el juicio, bueno, eso es un poco complicado porque estamos hablando ya de otro tema, pero el juicio va a ser cuánto has ayudado a otras personas, o sea, de manos extendidas. No es de que yo prediqué, yo convertí a la gente, gané un alma, no. El juicio no según el juicio de las naciones en Mateo 25. El juicio, ¿de qué se va a basar? ¿Me vistes enfermo? ¿Me ayudaste? Y la premisa es, si a uno de estos pequeños, pregunta, según Mateo 25, ¿quiénes son esos pequeños? ¿Niños? No, ¿O quiénes son esos pequeños? Creo que se refieren a los nuevos en la fe, no, ¿A quiénes? a los que, o sea, los que recién empiezan en la fe.
son los discípulos. Jesús está refiriendo a los discípulos, estos pequeños, dice, ¿no? Si tú recibes, mejor dicho, si tú recibes a alguien que es creyente y le das de comer, lo visitas en el hospital, lo visitas en la cárcel, dice, por cuanto hiciste a ellos, lo hiciste a mí. Pero las cabras, ¿qué va a pasar? Le van a decir, Señor, ¿y cuándo te vi? Aunque las cabras y las ovejas le van a decir, ¿y cuándo te vi, no? Pero las cabras le van a decir, pero Señor, yo nunca te he visto. Si te hubiera visto, te hubiera dado. Pero porque no le dieron, no me lo diste a mí, dice. Y esos son los que van a ir al infierno. Entonces, tiene que ver más con algunas cosas, son detalles del juicio. ¿Ya? A ver, ¿alguien ha puesto algo? Quiero leer. ¿O alguien me puede ayudar a leer el chat? No lo puedo ver bien acá. A ver. A ver, Wilson. Ya. Bipartitos, tripartitos, sí. Seguimos siendo de la carne. Wilson ha citado. Citaste un texto, ¿no? Sí, pastor, solamente un texto nada más. Ya, ese de 1 Corintios 15, ¿correcto? Sí, sí. Hemos transformado lo que citó. 1 Corintios 15, ya, muy bien. Jesús resucitó en espíritu y cuerpo físico. Bueno, la persona de Cristo resucitó, ¿no? Ya ahí ha puesto, ya, listo. Ahí lo voy a leer después. En resumen, Jesús le estaba diciendo a Nicodemo, entender ser parte del reino de Dios necesitaba experimentar un cambio radical, un nuevo comienzo espiritual, a través de la fe en Él y la acción transformadora del Espíritu. O sea, sí, correcto. ¿No? O sea, estaba hablando de nacer, un nacimiento espiritual. Sí se entiende, ¿no? La nueva criatura que habla Corintios. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas, ¿no? Una nueva criatura, una nueva creación. Pero ¿qué nueva creación es? ¿Es el cuerpo o el alma? Entonces, queda claro que el ser humano está constituido de dos formas. Una parte, digamos, material y la otra inmaterial. Y acá yo quiero pasar a la diapositiva para no perdernos y continuar. Ya. Acá vimos por qué estudiar esos detalles. Ya. Vamos a avanzar. Mira, yo quiero que se centren un poquito en esta pregunta. ¿Cuál es el fin principal y más noble del hombre? O sea, Dios creó al hombre, pero tiene un fin principal. ¿Por qué Dios creó al hombre? Y la respuesta la vamos a encontrar en el Catecismo Mayor de Westminster, la Confesión de Fe de Westminster. Es importante que nosotros leamos porque nuestra confesión de fe está basada en la Confesión de Fe de Westminster. Y una de ellas es esta. Hay una pregunta, es un catecismo, ¿no? ¿Cuál es el fin principal y más noble del hombre? La respuesta es, el fin principal y más noble del hombre es el de glorificar a Dios, uno, glorificar a Dios, y dos, gozar de él para siempre. Ese es el fin supremo del hombre. Por eso que el Señor, cuando te hace una nueva criatura, hace todo el proceso de la salvación para que cumplas este fin. No es para ser mejor que otras personas. Porque si nosotros estamos pensando que vamos a ser mejor personas que otros, ya estamos volviéndonos un pensamiento de fariseo. O sea, no, yo tengo el privilegio, ¿no? Soy descendiente de Abraham. Ya saben qué nos va a responder el Señor. Entonces, el fin principal del hombre es este, ¿sí? Glorificar a Dios y gozar de él para siempre. Muy bien, avanzamos. Ahí. A ver, algunas ideas incorrectas con respecto a por qué Dios creó al hombre. Dios no creó al hombre, ¿no? ¿Eso quién dice? El naturalismo. El hombre es una extensión eterna de aquello que Dios es. Es una extensión. Eso es panteísmo y panenteísmo. Hay una tercera afirmación incorrecta. El hombre, al igual que Dios, es eterno, ¿no? Eso es panteísmo y politeísmo, ¿no? Y después
Dios necesita que alguien le ayudara con su nueva creación. Son ideas incorrectas por las cuales Dios ha creado. O sea, Dios no necesita de nosotros. ¿Por qué nos ha creado? ¿Cuál es el fin principal? Está acá. Glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Ese es el fin, ¿no? Es una síntesis de todo. Ahí están los textos que podemos ver. Hay varios textos. Vamos a leer este. ¿Alguien me ayuda, por favor, con este texto? A ver, ¿alguien puede leer Salmo 8, de 3 al 6? Acá está. En la pantalla puede leerlo. ¿Alguien que lea, por favor? Dice el Salmos 8, del 3 al 6. Cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas, que ahí fijaste, me pregunto, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Pues lo hiciste poco menos que un Dios y lo coronaste de gloria y de honra. Lo entronizaste sobre la obra de tus manos, todo lo sometiste a su dominio. ¿No? Y este texto es un reflejo de lo que dice Génesis, ¿no? Es un reflejo de lo que dice Génesis, ¿no? Lo hiciste poco menos que un Dios y lo coronaste de gloria y de honra y lo entronizaste sobre la obra de tus manos, sobre toda la creación y todo lo sometiste a su dominio, ¿no? Y hay textos que podemos seguir leyendo, Job 7, 17, 18. ¿Quién puede leer otro? Wilson, lee, por favor. Ya. Job 7, 17, 18 dice, ¿qué es el hombre que les das tanta importancia, que tanta atención le concedes, que cada mañana lo examinas y a toda hora lo pones a prueba? Interesante, ¿no? O sea, ¿Dios necesita el hombre? No, pero ¿qué eso es el hombre? Son las preguntas que están en la Biblia, ¿no? Y que responden, ¿no? Y la idea de Dios es que el hombre glorifique a Dios y viva con Él, exista con Él eternamente. Tenga esa comunión con Él, ¿no? En 1 Corintios 10, 31, a ver, a ver, Julio. Dice 1 Corintios 10:31. En conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Ajá. Ese es el fin del hombre, ¿no? Es el fin del hombre. Acá hay otros textos, 1 Pedro 4:11, Romanos 8:17, Romanos 8:30, Daniel 12:3, Efesios 1:11, ¿no? ¿Es la Biblia clara o ambigua respecto a la motivación detrás de la creación del hombre? ¿Por qué? ¿Cuáles son las ideas correctas? Primero, porque Dios es un Dios creativo, es un Dios creador, es creativo, para que el hombre pudiera tener la capacidad de glorificar a Dios, para que Dios tuviese la capacidad de compartir su gloria con otros. O sea, lo que Dios quiere es ser glorificado y esa gloria que Él tiene la quiere compartir con nosotros, no para que nosotros seamos glorificados, sino Él y que nosotros disfrutemos de Él, para cumplir su voluntad hacia cualquiera que sea el fin que Él desea, ¿no? Muy bien, hasta ahí tenemos la idea clara por qué Dios creó al hombre y ahora vamos a ver el tema de la constitución del hombre. Y vamos a ver una postura, vamos a verla rápida, ya eso, si tienen algún detalle pueden investigar un poquito, pero hay un primer detalle y lo vamos a ir y se le conoce como monismo. Hay dos cosas que voy a mencionar. Primeramente, el monismo no tiene que ver de que descendemos de mono, con mono no tiene nada que ver. Mono es de uno, ¿sí? Uno y la otra es dualismo. Monismo y dualismo, ¿sí? Una sola cosa y una sola parte completa una unidad, monismo. Dualismo es dos partes. Ahora vamos a ver un poco. ¿Sí? ¿Se comprende hasta ahí? Entonces, ¿qué fue exactamente lo que Dios creó? Es la pregunta. Ya Dios creó, ya sabemos el propósito, por qué. Ahora, ¿qué fue exactamente lo que Dios creó?
Entonces, el monismo, que es una de las posturas que habla de una sola cosa, tiene una sola parte, no hay dos. El que tiene dos es dualismo. Ahora vamos a ver. Primeramente, la constitución del hombre es una postura, es el monismo. El otro es el dualismo. Después hay otra que vamos a ver más adelante, la creación del alma y la imagen de Dios en el hombre, ¿no? Vamos hoy día a ver solamente monismo y dualismo y después la otra vamos a ver la creación del tema del alma. ¿Qué puede decir la Biblia? Entonces, ¿qué significa el ser humano? Cuando muera, ¿qué le pasará a su yo? Ya lo hemos conversado. ¿Existe tal cosa como el alma? ¿Cuál, si existe alguna, es la diferencia entre alma y espíritu? ¿Cuál es la relación entre el cuerpo y el alma? Vamos a ir viendo. En el monismo, ¿cuál es nuestra naturaleza esencial? Entonces, las palabras empleadas en la Biblia para hacer referencia a la constitución del hombre. Mira, acá, cuando se refiere al hombre como cuerpo, la palabra es soma. Acá están los textos bíblicos. Cuando se refiere a alma, en el Nuevo Testamento es en griego, suche, ¿no? Espíritu, neuma. Estos son griegos. Pero también se refiere al hombre como mente. Renovaos en vuestra mente. ¿Sí? Es nous o dianoia. Son los dos términos intercambiables para hablar de mente. Nous y dianoia. Acá están los textos donde se menciona. Pero también para referirse al hombre, de qué está constituido, también dice que Dios va a hacer un trabajo en el corazón. Le dice, amarás al Señor tu Dios ¿con qué? Con todo tu corazón, con tu mente, con tu alma, con todas tus fuerzas. Ahora, la pregunta es, ¿el hombre está constituido por 5 o 6 partes? ¿Por una parte? ¿2 partes? ¿3 partes? Pero también la Biblia habla de carne. El término es sarx. Cuando habla de carne, ¿a qué se refiere? ¿Cuerpo? No se refiere a cuerpo porque cuerpo es soma. Cuando habla de carne en el Nuevo Testamento, la palabra es sarx y habla de naturaleza pecaminosa. Ahora, la naturaleza pecaminosa, ¿dónde está? ¿En el alma o en el cuerpo? Cuando vamos a Romanos capítulo 7, dice que Pablo encuentra una ley que está en su carne. Y cuando dice carne, ¿a qué se refiere? ¿A la naturaleza pecaminosa o al soma? No, naturaleza humana. Naturaleza humana. Entonces, pero, ojo, mantengamos la atención. El alma con el cuerpo, o sea, uno no solamente peca con el cuerpo, se afecta el alma. Así es. Entonces, ¿quién va a comparecer en el juicio? El cuerpo con el alma. Se van a unir nuevamente, pero el cuerpo está afectado, el alma es eterna. ¿Sí? En la parte espiritual ahora vamos a ver. ¿Sí? Entonces, carne y entrañas es esplagnón, ¿no? Bueno, en el monismo hay 2 alternativas. El fisicalismo o el dualismo que hemos mencionado, ¿no? Entonces, acá hay unas flechitas que... fisicalismo, ¿no? Hay 2, el naturalismo y el monismo, ¿no? Estas posturas, nosotros no creemos en esta postura, pero es necesario saber. Y el dualismo tiene 2, justamente la que antes hemos mencionado, que los cristianos evangélicos creemos, pero eso viene ya desde San Agustín, ¿no? Que hubo esos planteamientos, no es algo novedoso, ¿no? Es algo que ya se ha venido de hace mucho tiempo. Entonces, el monismo, el punto de vista afirmado por cristianos, ¿no? Monismo, dualismo. Son los 2 puntos de vista por cristianos, ¿no? ¿Son nuestra alma y cuerpo una misma cosa? Es la pregunta. Entonces, el monismo, ¿cómo define? Monos es uno o solitario. La enseñanza que afirma que el espíritu, el alma y el cuerpo son todos esencialmente lo mismo
o que el espíritu y el alma no existen sin el cuerpo. ¿Sí? Es lo mismo. Eso es monismo, es uno, solitario. Esto se conoce frecuentemente como el sueño del alma. Pregunta, ¿quiénes creen en eso? Los testigos de Jehová, la ciencia cristiana, Cristadelfos, ¿no? Y la neoortodoxia, la nueva ortodoxia, ¿no? Ya, se comprendió la idea del monismo, ¿no? Entonces el monismo, el rey Enrique VI dice, las almas que parten ahora duermen, siendo sin ninguna sensación, sentimiento o percepción, hasta el día del juicio, y así descienden profundamente del derecho que es ajeno a nosotros en las Santas Escrituras, ¿no? Entonces es un pensamiento cristiano, sí, pero está mal, ¿no? Ya vemos ya quiénes son los adherentes a esto. Ahora, vamos a explicar acá, con estas figuras. Después de la muerte, es el mismo cuerpo. Acá está, monismo, cuerpo. La tricotomía, que es parte del dualismo, explica cuerpo, alma, espíritu. Y la dicotomía explica cuerpo y alma, espíritu es lo mismo. No sé si se han dado cuenta acá. Alma y espíritu es intercambiable, pero es dicotomía y acá son tres partes. Acá dos partes y acá usted ve es una parte. El cuerpo y el alma, todo es lo mismo. ¿Ya? Ahora, la defensa del monismo, ¿no? Cuando la Biblia habla de la muerte, lo hace en términos de dormir del sueño, ¿ya? ¿Quiénes piensan eso? Los testigos de Jehová. Y utilizan el texto de 1 Tesalonicenses 4, 13 al 15. Pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. O sea, ¿quiénes son los que duermen? Es el cuerpo, el alma y el espíritu. ¿Se comprende? Eso es lo que creen los testigos de Jehová. Para que no os entristezcáis como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto por palabra del Señor, que nosotros los que estemos vivos y permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Por eso que ellos dicen, ¿qué cosa dicen ellos? Es el sueño. ¿Dónde está? Ya. Dormir del sueño, términos dormir del sueño, ¿no? Por otro lado, el monismo también afirma que aquellos en el Antiguo Testamento no parece manifestar ninguna creencia en un estado intermedio. O sea, el monismo que hace no cree que hay un estado intermedio, donde va, en este caso, el alma, ¿no? Ellos no, ahí están esperando, están muertos las tres partes, cuerpo, alma y espíritu, están esperando la resurrección. Eso es así, vamos a ver qué dice la Biblia. Simplemente hablaban de ir al lugar de los muertos, la tumba, que era llamada Seol. Su esperanza yacía únicamente en la resurrección. En el tiempo de Jesús había gente que creía en la resurrección. Los fariseos creían en la resurrección. ¿Quiénes no creían en la resurrección? Los saduceos. Y ahí había unos saduceos que se acercaron a Jesús para preguntarle, ¿no? A ver, ¿tú qué dices? ¿Hay resurrección o no hay resurrección? Y Jesús les explicó, ¿no? Ahí está el texto bíblico en el Evangelio. Bueno, el monismo basa también en esto, ¿no? En Job 17, 13 al 16. ¿Alguien puede ayudarme a leer? Esta es la versión de las Américas, ¿ya? ¿Alguien que no haya leído, por favor? Amén. Roger. Sí. Amén, amén. Job 17, del 13 al 16. Si espero que el Seol sea mi casa, hago mi lecho en las tinieblas. Si digo al hoyo, mi padre eres tú, y al gusano, mi madre y mi hermana. ¿Dónde está, pues, mi esperanza? Y mi esperanza, ¿quién la verá? ¿Descenderá conmigo al Seol? ¿Nos hundiremos juntos en el polvo? Ajá. Entonces, el monismo que hace, o sea, utiliza estos textos que pareciera indicar que el destino del hombre es una sola cosa, ¿no? Por eso es monismo, ¿no? Cuerpo, alma, espíritu, muere, todo muere junto, ¿no? No hay una separación. Génesis también en 50-25, tome nota, no vamos a poder leerlo porque nos va a ganar el tiempo. El tercer punto es que muchos escritores bíblicos afirman explícitamente que no existe un estado intermedio, ¿no? Ese es el argumento del monismo, ¿no? Muy bien. Salmo 6:5, en la muerte nadie te recuerda, en el sepulcro, ¿quién te alabará?
Entonces, utilizan este texto para decir que todo, o sea, el alma y el cuerpo están todos en uno, y cuando duerme o está muerto todo. ¿Sí? Hay bastantes textos que pueden citar. La idea de un estado intermedio es de origen griego. Los hebreos creían en un ser humano íntegro cuya esperanza estaba en la resurrección. Los griegos minimizaban la importancia del yo corpóreo material, creyendo que la muerte era la liberación de tal prisión, ¿no? Antes lo mencioné. Aquellos que observan una pluralidad en la constitución de la naturaleza humana leen la Biblia con ojos helénicos, griegos, y son incapaces de ver que cuando la Biblia habla del cuerpo, alma y espíritu, lo hace de la misma manera que cuando habla de mente, corazón y alma. Todos son una misma cosa. La ciencia moderna ha demostrado que existe una correspondencia de uno a uno entre la actividad neurológica del cerebro y los sentimientos, memoria, rasgos de personalidad y actitudes de una persona. Esto no solo hace innecesaria la existencia del alma-espíritu, una sola cosa, alma-espíritu, ojo, sino también indefensible. Una vez que cesa la actividad cerebral, la persona deja de existir. Esto es interesante, porque hay una conexión entre una persona cuando se da que está muerta, cuando tiene muerte cerebral, ¿no? Ya la persona, por más que está funcionando el cuerpo, pues ya no va a volver. Entonces, la ciencia moderna demuestra eso, que hay una correspondencia entre el cuerpo y el alma, ¿no? Hay una unidad, pero son dos partes que tiene, ¿sí? Eso es lo que estamos tratando de llevar. Bueno, vamos a avanzar esto. ¿Hay una respuesta al monismo? Por supuesto. Dormir es una metáfora. No es que el cuerpo y el alma están durmiendo, sino es una metáfora usada frecuentemente en referencia a la muerte. Si revisamos los textos bíblicos, hablan de ha muerto, ¿no? ¿Se acuerdan cuando Jesús lo llevan para resucitar a una niña en el camino? No, sanar a una niña, pero se aparece la mujer de flujo de sangre, se demora y después vienen y le dicen al hombre que ha muerto su hija y Jesús le dice, solo duerme, le dice, ¿no? Interesante, ¿estaba muerta o solo estaba durmiendo? Entonces, la palabra dormir es para hablar que está muerta, ¿no? Entonces, esto no significa que la persona en su totalidad está dormida, únicamente su cuerpo. El monismo no es sino falta de comprensión respecto a la naturaleza progresiva de la revelación. No nos podemos quedar con el pensamiento del Antiguo Testamento. Los santos del Antiguo Testamento no poseían tanta revelación como nosotros. Nosotros tenemos revelación en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, aunque es cierto que tenían muy poco conocimiento respecto a un estado intermedio, esto no cancela la posibilidad de su existencia, al igual que la falta de conocimiento del cielo nuevo y la tierra nueva, no cancela la posibilidad de la existencia en el futuro, ¿no? Aunque el conocimiento del estado intermedio, esto es interesante, del estado intermedio, no era claro en el Antiguo Testamento. Estos escritores bíblicos nunca afirman que no haya un estado intermedio. Su mensaje se refiere a aquello que la gente no puede hacer en el estado intermedio. El mensaje básico es que después de morir, no podemos proclamar conocimiento, sabiduría o alabanza a otros en la tierra acerca de lo que el Señor ha hecho. Cuarto punto, aunque pudiera ser cierto que nuestras ideas respecto al estado intermedio posean influencia griega, pues sí, tienen influencia griega, no es cierto que tal influencia falsifique tal concepto. Tal postura cae en la falacia de afirmar la falsedad de una idea como resultado directo de la fuente de la cual proviene, ¿no? Además, la fuente primaria de dichas posturas es el Nuevo Testamento y no la filosofía griega. Quinto argumento, aunque es cierto que el cerebro está estrechamente ligado a todos los aspectos de la persona, esto no demuestra que el cerebro sea la totalidad de la persona. El cuerpo es parte de lo que una persona es, pero esto no implica necesariamente que el cuerpo sea todo lo que la persona es. Eso es el monismo. Entonces, la pregunta es, ¿qué fue lo que el Señor creó exactamente? Vamos a ver el tema del dualismo. ¿Sí? ¿Hasta ahí se comprendió? Por favor, quiero que me confirme. ¿Hasta ahí se comprendió? Es un poco enredado,
¿no? Pero espero que más o menos podamos tener una idea de las cosas. ¿Sí? ¿Seguimos avanzando? Ya. Vamos a ver ahora un poquito acá. El dualismo. ¿Qué es el dualismo? ¿Qué significa ser humano? Al morir, ¿qué pasa con su yo? ¿Existe tal cosa como el alma? ¿Cuál es la diferencia, si existe alguna, entre el alma y el espíritu? ¿Cuál es la relación entre el cuerpo y el alma? Dualismo es la idea de que la constitución del ser humano es de naturaleza plural, ¿no? Dualismo, de dúo viene, o sea, dos, ¿no? Ya que existe un estado intermedio del ser, el- al cual la parte inmaterial, vamos a hablar así, ¿no? La parte inmaterial, inmortal del ser humano, parte para esperar la resurrección, ¿sí? ¿Quiénes son los adherentes a esto? La mayor parte del cristianismo ortodoxo. O sea, las iglesias cristianas creen en esto, en el dualismo. Ahora, en el dualismo hay dicotomía y tricotomía. Vamos a explicar también, ¿sí? Pero definitivamente hay una parte inmaterial y una material y una inmaterial. Ese es el tema del dualismo. Acá está, ¿ves? El dualismo es dos aspectos, ¿no? Tricotomía y dicotomía. Ya son las partes, ¿no? Tricotomía es que el hombre tiene tres partes y dicotomía es que tiene dos partes. La defensa del dualismo. La realidad de un estado intermedio de existencia se enseña explícitamente en la escritura. Por ejemplo, Lucas 23, 42 al 43. A ver, hermano Jorge, ¿puede leer, por favor? Hermano Jorge, Sí, en la pantalla. un En momento la más. pantalla está En la Lucas pantalla, ¿no? 23. Ah, A ya, ver. ok. Dice, y decía Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces él le dijo, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ujú. ¿En qué momento iban a estar con él en el paraíso? Después que Hoy, murieran. Pero en ese momento, ¿no? O sea, que como que moría el cuerpo y el alma partió a la presencia de Jesús, donde está Jesús, que es el lugar del paraíso. ¿Eso es un lugar o no? A ver, ¿ustedes qué dicen, por favor? Prendan sus cámaras para poder ya ir viendo un poquito esto. O sea, ¿qué pasó? Jesús le promete, estarás hoy. Los cuerpos, el cuerpo de Jesús todavía iba a resucitar en 3 días, ojo, pero él le dice hoy, el viernes. Pregunta, no sé si se han dado cuenta de ese detalle. Le dice hoy, no le va a decir en 3 días, por si acaso, hoy. ¿A dónde se van? Estarás ¿A dónde lo va a conmigo llevar al al, paraíso. al muerto? Al pa- A uno de los ladrones que estaban ahí colgados. Ujú. El cuerpo no lo iba a llevar porque todavía no tiene que esperar la resurrección. ¿A quién le está prometiendo? A él le está prometiendo. Hermano. Entonces, ¿qué le está hablando? De su alma. Va a estar conmigo. Ojo que Jesús todavía no ha resucitado. Entonces hay un lugar. Ese lugar se le conoce como estado intermedio. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Pastor, no sé, no, a ver, escuché una vez que le dijeron el seno de Abraham, ¿está bien dicho eso? Bueno, Sí, en cierta forma sí. Detalles son un poco complicados. ¿Por qué? Porque la historia de Lázaro ah, habla de un lugar, ¿sí? Que no está en el mundo, porque lo que le dice el rico, le dice a Abraham, le dice, oye, mándalo a Lázaro que moje la punta y me pase un poco de agua.
Entonces le dice, no, no se puede, el abismo es separado. Allá, entonces manda a alguien para que vaya a mi familia y les avise. ¿Sí o no? Que vaya y les avise. ¿Y qué responde Abraham en esa historia que cuenta Jesús? Que tiene a los profetas. Que tiene a los profetas para que crean en ellos, ¿no? Pero le dice algo ese, y eso es lo más preocupante, ¿no? Tienen a ellos para creer, pero así mande, no van a creer, dice, ¿no? Entonces, Alguien que pues, resucite de los muertos no, claro. sí, así haga resucitar a alguien y lo vean, y lo haga resucitar al mismo rico, y lo hace resucitar, y no van a creer. Bueno, ese es otro tema un poco complicado, pero sí habla de un sitio que, ¿no? Que el seno de Abraham, ¿no? Muy bien. Avanzamos ya. Un poquito más avanzamos para terminar esto ya, pues ya son las 10 ya. Otro texto es 2 Corintios, ¿no? Del 6 al 8. Por tanto, animados siempre y sabiendo que mientras habitamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero cobramos ánimo y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor. Esto es más claro, ¿no? Con este texto, ¿no? 2 Corintios 5, 6 al 8. En Mateo 10, 28 dice, y no temáis a los que matan el cuerpo. A ver, ¿quién me ayuda a leer esta? Pastor, dice, Mateo 10:28, y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien temed a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. ¿De cuántas está constituido el ser humano? Según este texto, Alma y cuerpo. alma y cuerpo. Es bien claro, ¿no? Santiago 2:26, por favor, alguien más, rapidito para poder terminar, Porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. ¿no? Así como el cuerpo sin el espíritu. ¿Te das cuenta que acá ya no usa alma? Dice espíritu. Pero si le ponemos así como el cuerpo sin el alma está muerto, así también la fe. Entonces, es intercambiable. Filipenses 1, 23, 24. Alguien, por favor, que lea. Pues de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues no es mucho mejor, y sin embargo, continuar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Interesante, ¿no? Ahí, en antes de lo que dijo Roger, ¿no? La historia del rico y Lázaro, ya lo conoce. En Apocalipsis 6, 9, 10. Alguien lea, por favor. Amén. Cuando el Cordero abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y el testimonio que habían mantenido. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, oh Señor, santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Ya, muy bien. ¿Qué dice? ¿Qué vio Juan? Las Las almas. almas. Las almas. El altar de las No vio almas. su espíritu, ¿no? Porque la palabra alma y espíritu es intercambiable. ¿Y qué clamaban? ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre? O sea, ¿la sangre dónde estaba? ¿En el cuerpo o en el alma? Y esta sangre habla del cuerpo, ¿no? Vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra, ¿no? ¿Y por qué habían muerto? A causa de la palabra de Dios. Así que la idea de la vida después de la muerte es un axioma antropológico conocido que ha sido común a todos los pueblos de todos los tiempos. Las personas reconocen que el ser, el yo, es algo que trasciende el cerebro y el cuerpo. Esto no puede ser ignorado con ligereza. Si cesamos de existir en el momento de la muerte, ¿no? Y al resucitar, nuestra existencia comienza de nuevo. Esto implicaría que Dios nos crea de nuevo y por lo tanto no seríamos nosotros en ningún sentido real.
No tendríamos ninguna esperanza respecto a la vida después de la muerte, ya que nosotros no tendríamos nada que ver con ella. Simplemente existirían réplicas exactas de nosotros mismos. O sea, hablando en términos de la dialéctica, no era una transformación de que era humanos y ahora vamos a hacer otra cosa. No, vamos a hacer lo mismo, pero con cuerpo glorificado. Esa es la idea acá. ¿Se entiende? Muy bien. Claro. Muchas personas han tenido lo que se conoce como encuentros cercanos con la muerte, ¿sí? Sí han escuchado, ¿no? Personas que... ¿Y qué viste? Vi un túnel y al final una luz. Y algunos le Pedro, dicen, si tú ves eso, no te acerques a la luz, ¿no? Muchas películas estamos viendo, ¿no? De las películas pues salen así, ¿no? No sé si vieron la película Ghost, ¿no? Donde sale Demi Moore con otro actor famoso, ¿no? Que tiene que ver que las almas vienen, se lo llevan. Interesante. Bueno, pues son fantasías, ¿no? Entonces, encuentros cercanos con la muerte. Estas experiencias tienen en común cierta consistencia que hace que sea difícil ignorar fácilmente. Una luz brillante, una sensación de estar flotando, la capacidad de escuchar lo que está sucediendo alrededor del cuerpo de una persona aún y cuando la actividad cerebral ha cesado. ¿No? Gente que ha vuelto del coma, ¿no? Y como que ha experimentado algo, se ha ido al cielo, ¿no? Hay una película, El niño que estuvo en el cielo, ¿no? Y era que había pasado algo y no reaccionaba, ¿no? Y después dicen que el niño había estado en el cielo, ¿no? Y cuenta algunas cosas. Entonces, a veces nos dejamos guiar por eso. Bueno, las escrituras no se refieren a la esperanza en el estado intermedio, sino a la esperanza en la resurrección. ¿Cuál es la esperanza? No es el estado intermedio, sino la esperanza en la resurrección. Y estaremos presentes al Señor en la resurrección, tal y como no interpretamos literalmente el que Dios afirme que la sangre de Abel clamó desde la tierra, ¿no? Tampoco necesitamos interpretar literalmente que cuando las almas que clamaban a Dios no, que clamaban a Dios en realidad lo hagan, ¿no? Dos, el conocimiento de la creencia universal en algo no significa que es verdad, y aunque sea difícil imaginar o comprender que Dios nos recreará en la resurrección, esto no significa que sea así de cierto, ¿no? También es difícil comprender cómo reconstituiría Dios nuestros cuerpos en la resurrección. No obstante, aquellos que rechazan el monismo creen que poseerán exactamente los mismos cuerpos, ¿no? Ahí hay una mezcla, varios detalles, ¿no? Y los encuentros cercanos con la muerte son difíciles de verificar y se aproximan a lo oculto, ¿no? El tema del que estuve muerto y bueno, vi cosas, vi mi vida como una película, gente que habla así, ¿no? Muchos de los testimonios de la gente son antibíblicos, ya que tanto creyentes como incrédulos dicen experimentar el pasar a través de una luz brillante, ¿no? Muy bien, hasta ahí vamos a llegar y la próxima clase, porque ya nos hemos pasado, vamos a explicar esos dos aspectos, la tricotomía y la dicotomía. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Parece que no. ¿Se han quedado asustados? Estamos asustados, no sabemos a dónde vamos a ir cuando muramos. Perdón, si aceptamos, si aceptamos, o sea, aceptando el concepto de la dicotomía, parte de nuestra enseñanza o de lo que creemos, ¿cómo separamos el espíritu y el alma? O Ya, las características de cada uno. ya. O, Eso lo vamos a ver en otra clase, pero en realidad el término para alma y espíritu es intercambiable. O sea, se van a referir cuando dice espíritu, se refiere a lo mismo. Y cuando dice alma, se refiere a lo mismo, pero claramente cuando dice alma, ¿no? Y a veces espíritu. Entonces es intercambiable. Ahora, mi idea en la clase no es decirles, bueno, no crean en la tricotomía. O sea, si alguien cree que hay tres partes, está bien, no hay problema, no vamos a discutir por esos detalles. Simplemente damos el argumento
y desde dónde proviene, ¿no? Cómo viene, nos falta explicar un poquito más. En la próxima clase explicaremos eso. Pero definitivamente hay una parte material del ser humano, ¿sí? ¿Eso están de acuerdo? La parte física, ¿no? El cuerpo. Y hay otra parte que es inmaterial, que es, digamos, el alma y el espíritu. Ahora, que haya una parte que es alma y otra parte que es espíritu, esa es la diferencia entre la dicotomía y la tricotomía, ¿no? Entonces, de todas maneras hay un cuerpo. El cuerpo, por lo menos, tenemos que estar de acuerdo. O sea, ese cuerpo va a morir, ¿sí? Ahora, si viene Jesús antes que muramos, ¿qué va a pasar con el cuerpo? Y con eso terminamos. Si, digamos, viene ahorita Jesús por segunda vez, cuidado, no van a interpretar, ¿no? El pastor ya dice que va a venir hoy día. No estoy diciendo eso, es una suposición. ¿Ah? Va a ser Claro. Si no van a transformado. decir que ni Jesús sabe y yo soy el único que sé, ¿no? Ahora me refiero, digamos, ¿no? Que viene ahora, viene el Señor Jesús. Los muertos en Cristo van a resucitar primero. ¿Y qué va a pasar con nosotros si estamos vivos? Con los que están vivos, ahí el texto dice, ¿qué va a pasar? Serán transformados. Transformados ¿En qué? en un Un cuerpo cuerpo. glorificado, pues. Con un cuerpo glorificado. Y los que resucitan, ¿con qué van a resucitar? Con un cuerpo glorificado también. Cuerpo glorificado. Un cuerpo glorificado. O sea, y eso ya lo vamos a explicar cuando estudiemos un poco más profundo el versículo 1 Corintios 15, ¿ya? Para ver un poco ahí algunos detalles, ¿sí? Claro. ¿Ya? Listo. Entonces, ¿alguna pregunta más? A santificarse el día jueves. Le hemos tocado le hemos tocado, pastor, el La tarea, Tohu ¿no? y Bohu. Ya, No hemos tocado eso. sí. Para el próximo- Sí, yo creo que para la próxima, porque si lo tocamos ahorita, lo vamos a sacar tarde, ¿no? Sí, porque hay que tener una postura en ese aspecto, pastor, del Claro. versículo 2 Sí, de Génesis 1. ya. Entonces, hacemos una cosa. La próxima clase empezamos con eso, aunque habíamos pensado empezar con eso hoy día, ¿no? Pero ya nos fuimos un poquito en algunos aspectos. Ahora, mi idea de presentar el tema del hombre es relacionarlo con el resto de las doctrinas. Uno de los problemas que tenemos es que a veces separamos, ¿no? Esto es la doctrina del hombre, esta es la doctrina de Cristo, pero ¿cómo se relaciona eso? Entonces hemos visto que si no entendemos bien nuestra situación delante de Dios, antes de la caída y después de la caída, vamos a tener problemas con las otras doctrinas. ¿Sí? Eso hemos dicho. Entonces, ahí afectaría si yo pienso que, que mi imagen la he perdido, entonces opto por un punto. Entonces, tenemos que tenerlo claro esto, ¿no? Y hemos visto doctrina de Dios en el siglo anterior y ahora estamos viendo la doctrina del hombre, ¿sí? Entonces, en la próxima clase continuamos. Si pueden ir, dejé la tarea, ¿no? Quiero apuntarlo acá porque no va a ser que no lo apunté. Claro. Pastor, escribe en el WhatsApp también, quizás ahí, Sí. para no poder olvidarnos. ¿Quién apuntó exactamente lo que dije de la tarea? Investigar la imagen de Dios, ¿no? Acá lo voy a poner tarea 2. ¿En qué consiste? Disculpa, pastor, se me fue el internet. ¿Cuál es la tarea 2? Tengo yo de investigar la imagen de Dios. ¿A qué se refiere? Sí, ¿Y qué más era el otro? Disculpa. ya. No, el tema es la imagen o sea, el hombre creado a imagen de Dios. Porque la imagen de Dios es Cristo, ¿no? Eso sí es claro, eso no vamos a discutir, ya lo vamos a ver en Cristología, si es que Dios permite. Pero, ¿cómo es la imagen de Dios? Ahora, en la tarea, lo que tienen que distinguir es la imagen de Dios antes de la caída y después de la caída, ¿sí? Eso les puedo ayudar. ¿Ya? Ahora, lo que tienen que hacer es escribir 2 hojas y me lo envían.
Hasta 3 hojas máximo, ¿no? De repente tienen que poner y exponer, porque vamos a tratar este tema en la próxima clase. Entonces, la próxima clase ya va a ser después de Semana Santa. Empezamos con la tarea 1, ¿no? Completamos lo que nos falta del tema de tricotomía en la primera parte, la primera hora y media, ahí vemos todo eso. Y la segunda parte vamos a hacer la exposición, me tienen que entregar la tarea y exponer sobre lo que han investigado. Ahora, infórmense bien, investiguen ahí y sinteticen la información. Porque cuando ustedes vamos a enseñar en algún sitio, no vamos a exponer pues todo un libro, ¿no? Ni vamos a leer un libro, sino vamos a tratar de explicarle a las personas. O sea, la tarea consiste en que ustedes escriban cómo le explicarían a alguien sobre que el hombre ha sido creado a imagen de Dios. Esa es la idea. El tema es el hombre creado a imagen de Dios. Ahora, lo que tienen que tener en consideración es cuando fue creado antes de la caída y después de la caída, cómo quedó esa imagen, ¿no? Breve, nada más, no muy extenso, ¿no? Pero bien sintetizado y que quede grabado, que ustedes puedan explicarlo en la iglesia, ¿no? ¿Ya? Listo. Ahora sí, terminamos. Las dos tareas, pastor, sería, ¿no? Porque una que está pendiente, ¿no? Sí, la tarea que era por hoy día, bueno, ya la tienen ahí. Era para poder conversar sobre ese tema, pero la otra sí tienen que escribir, ¿ah? Bueno, tienen bastante tiempo, va a haber bastante tiempo. Los días de Semana Santa, aunque en la iglesia tenemos actividades, ¿no? Pero de todas maneras se darán un tiempito para poder investigar sobre el tema. Ahora, estos temas le van a servir, o sea, ustedes utilícenlo, no sé en qué área del ministerio ustedes están sirviendo, cada uno tendrá un área del ministerio, y eso puede ser temas que ustedes pueden compartir con los que están enseñando, si es que están predicando en su iglesia, pueden predicar sobre eso, ¿no? Elabórenlo bien y lo revisamos y vemos y sacamos conclusiones. Ese es un tema que ustedes pueden compartir, ¿no? Entonces, la próxima clase ya nos vemos cuando el 28, ya sería la primera semana de abril, ¿sí? Ok. El 28 vamos a tener clase, pastor. No, el 28 no va a haber. No, a ver. No, no. Eso es lo que me han pasado la voz, por lo que es feriado, ¿no? Por lo que es feriado. Algunos tienen actividades en la iglesia, pues, por Semana Santa. No coman carne, tienen que comer pescado. Ya, mamá. Manden la carne para acá, por favor. Toda la carne que tenga, por favor, para el Sí, hermano Javier. Ahí. con la carnecita. El chanchito. Chancho menos, ¿no? Chancho menos, ¿no? No, Chancho Claro, renegó chancho, de no, Dios. ni hablar, por favor. favor, ni hablar. Pago la encomienda. Corderito, no. O sea, ¿cómo es, no? La cultura, las creencias, ¿no? Cómo se meten en la cultura, ¿no? Entonces, Qué barbaridad, qué barbaridad. Solo está perdida y se no entiende. Pastor, bueno. su clase se está grabando también, ¿no? Por YouTube, para que lo envíen. Sí, ahí están grabando, ¿no? Ya, pastor, Sí. ya, ok. Listo. Entonces, bueno, a veces verlo el video y si no estamos en la conversación, ver el video un poco como que no sabemos de qué están hablando, ¿no? Pero cuando estamos en clase sí vamos a entender el contexto, pero para los que se han estado les ayudaría para poder ver algunos detalles, reforzar, ¿ya? Bueno, hay detalles un poco complejos que hemos estado explicando sobre otras formas de creer, ¿no? Que es el monismo que hemos estado hablando. Y después el aspecto del dualismo. En el dualismo hay dos, la tricotomía y la dicotomía. Y ahí vamos a explicar la próxima clase brevemente, porque ya tenemos todo, ¿ya? Listo.